Siempre hay una excusa para comer gofio y muchas maneras de degustarlo. Consumamos producto de nuestra tierra y así ayudaremos a mantener puestos de trabajo y nuestra esencia. Como dice el dicho, más canario que el gofio. Somos tu campo. Radio Televisión Canaria. Somos tu campo. Canarias a las 6. Eva Vega. La Contra. Canarias a las 6. Hoy en La Contra, Enrique Reina, que es historiador y divulgador de la cultura y de la historia de Canarias. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ti por venir a Canarias Radio. Siempre es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Enrique, hoy el día va de ecotasa, va de limitar los productos a los alimentos. Vamos a empezar por este último tema, que es con el que abríamos el tramo de entrevistas de nuestro Canarias a las 6. ¿Cómo lo ves tú? Hacer una cesta de la compra con productos básicos con un precio limitado para intentar paliar esa subida de precios generalizadas que está habiendo, por otra parte, por el segundo tema que tratábamos, por la invasión de Rusia a Ucrania. Pues voy a utilizar una frase muy canaria de si te digo te miento, porque claro, esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Siempre intentamos hacer como medidas un poco, como se llaman, como tiritas a un sistema que en realidad siempre va a afectarnos a los de siempre, ¿no? Yo lo que veo es que las grandes superficies en este sentido van en su línea coherente, defendiendo sus intereses que van en contra de evidentemente, de la mayoría que tenemos menos recursos. Que ven que dicen como que ellos también están sufriendo todo esto. Yo creo que cualquier canario que se pase por las islas está viendo todas las grandes superficies que se siguen abriendo. Por ejemplo, solo hay que pasar por la rotonda de la Ballena aquí en Las Palmas para ver todas las que se están abriendo una detrás de otra. Entonces, yo creo que sí, las grandes superficies se están beneficiando. Evidentemente se van a aprovechar de lo que está pasando y hemos visto en estos últimos meses que tanto la clase política como la empresarial está intentando tapar todo con lo que pasa en Ucrania, ¿no? Aquí nadie hace nada, todo es Ucrania, y mientras tanto nosotros pues aguantando, ¿no? el palo. Sube todo, ¿verdad? Suben los precios de los alimentos, pero no solo de las viviendas. En la semana pasada hablábamos también aquí de cómo sube el precio del alquiler, que no es novedad, no es nuevo, es un viejo conocido, la subida del precio tanto del alquiler como de la compraventa de vivienda. Sin embargo, Enrique, nosotros cobramos lo mismo, ¿verdad? Sí, desgraciadamente. Siempre hay como triquiñuelas para hacernos, ¿no? Cualquiera que vea, por mucho que haya esto del salario mínimo, que se suba, que está bastante bien, evidentemente. Después siempre está esto de las prácticas, ¿no? Esto te metemos por aquí, estás más tiempo de lo normal o después hace más horas, todos conocemos casos, y evidentemente en Canarias estamos sufriendo, y más con el sector al que dependemos, ¿no? Que evidentemente, por ejemplo, hablando de la cotasa, perdona si me meto también por aquí. No, es nuestro siguiente tema, claro. Por ejemplo, los que están en contra de la cotasa dicen que, bueno, ¿cómo le vamos a hacer eso al mayor sector? Que se puede hacer, hay otros sitios que lo hacen, y además, como que uno de los argumentos es que el mayor porcentaje que ofrece empleo en Canarias es el turismo, pero esto evidentemente que sea casi un 50%, creo que más, incluso más, es un problema. Porque para nosotros la capacidad de regeneración del sistema siempre la va a tener las clases altas. Históricamente en Canarias, por ejemplo, voy a ir a mi ámbito de historia, cuando fue la caña de azúcar, la vid, la cochinilla, siempre la oligarquía canaria, con la acumulación del capital, ha tenido capacidad para regenerarse y después encauzarlo hacia otro sentido. Y los que nos hemos visto afectados hemos sido la gran mayoría, que hemos tenido siempre que emigrar. Y de hecho hace poco salía en el Canarias 7 que 1 de cada 4 jóvenes formados en Canarias estaba en el paro. O sea, es un dato auténticamente demoledor y que nos habla de que hay que diversificar la economía. Enrique, hablábamos del turismo, hablábamos de los alquileres. ¿Sabes la polémica que ha suscitado las palabras del viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, pidiendo a los nómadas digitales que se vayan a casa porque viven aquí, pero trabajan para países de fuera que tienen, por lo general, salarios mayores que cobran los canarios y canarias, y eso hace que puedan pagar viviendas más caras y que encarezcan en general
el precio de, por ejemplo, de los alquileres. ¿Qué te parece a ti esta polémica? ¿Cómo lo ves? Evidentemente tenemos un problema. Tenemos un problema cuando, creo que fue en el 2021, se invirtió desde el gobierno de Canarias $500.000 para traer en 5 años a 30.000 nómadas digitales. Y en solo un año vinieron más de 40.000. Y encima el gobierno de Canarias quería aumentar eso en un 90%. Es que no, yo no sé dónde vamos a meter a tanta gente. Bueno, sí se cabe, porque siempre nos vamos los mismos, ¿no? El otro día me despedí de una gran amiga y la verdad que bueno, gran amiga, mi grupo está muy en gran parte fuera y con estudios, Fuera trabajando. fuera trabajando. Si no es en Barcelona, es en Madrid, es en Londres y así estamos. Y al final el quedarse también es un acto de resistencia muchas veces, es un acto de convicción política a veces, de decir, no me voy porque al final, que yo no voy a juzgar a nadie jamás por irse, porque uno si escupe para arriba al final le cae, pero si nos vamos todos, esto va a poder seguir siendo así. O sea, eso es evidente. A las clases altas en Canarias siempre le ha interesado esa vía de escape, porque si no, esto se convierte en una olla a presión, que es lo que pasó aquí en los años 70, 80, que se convirtió en una olla a presión canaria, porque ya, eh, bueno, hace no mucho salía uno en la televisión, un señor mayor que me hizo mucha gracia, creo que fue en la Canaria incluso, que dijo, es que ya no nos podemos ir ni a Venezuela ni a Cuba. Y así estamos. Y hay derecho, ¿verdad?, que en Canarias se queden los buenos profesionales a los que se ha formado, Claro, y no por evidente. tener una buena formación y que trabajen en la península o en el extranjero. Canarias Claro, también merece esa Canarias gente. merece eso, y porque al final por nuestro propio bien, ¿no? Es decir, por la felicidad, es que no hay otra, y yo creo que es posible. Si no, si no creyera que no es posible, no me estaría quejando. Si yo creo que viene el apocalipsis, yo estaría en la playa más feliz que el pupa, pero yo creo que hay futuro y hay esperanza, y por eso hay que bregar. Eso es evidente. Enrique, tú que eres historiador y comienza ahora un nuevo curso político y también educativo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves estas nuevas asignaturas que vienen? ¿Cómo ves la educación en Canarias? ¿Sabemos los canarios y las canarias de historia de nuestra tierra? ¿Sabemos de literatura de nuestra tierra? Yo creo que los canarios y canarias tenemos ciertas nociones, evidente, porque hay al final un sentimiento que el antropólogo Esteves hablaba de guanchismo sociológico, ¿no? Que al final nosotros tenemos como ciertas nociones, una gran identificación con nuestra propia historia, más o menos sabemos, tenemos nociones, pero no un conocimiento en profundidad. Y además la propia percepción que tenemos de nosotros y de nuestra historia también es un poco vaga, y muchas veces muy ciertamente dirigida, en plan, nosotros tenemos incluso nuestra propia concepción de que nunca nos quejamos, de que somos felices, o que siempre tenemos que mirar, pero no, en la historia de Canarias, pero desde los principios de los escritos que tenemos, hay rebeliones, hay protestas, hay motines en todas las islas, o sea, en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria, y que se consiguieron grandes cambios, o al menos consiguieron soluciones momentáneas en base a la protesta. Y eso, si nosotros tenemos nuestra propia concepción de la historia, a veces podemos aprender de ahí, y evidentemente sí creo que hay una intencionalidad en que ciertas cosas no se enseñen o no se sepan. ¿Nos infravaloramos, Enrique, tú crees? Los canarios y las canarias. Yo lo veo a veces, yo no sabría identificarlo, porque hay como una dicotomía ahí, ¿no? Nos valoramos en tanto la colonialidad. Esto le pasa también a otros territorios del mundo, como Puerto Rico, como en el Caribe, en que nuestra valoración es como si fuéramos una proyección hacia el exterior. En plan, somos geniales porque somos súper felices, somos geniales porque tenemos el mejor tiempo del mundo, aunque no tengamos ni idea qué tiempo es en el resto del mundo, porque tenemos la mejor playa, aunque no hayamos ido a ninguna otra playa, porque tenemos los mejores carnavales sin tener ni idea cómo son los otros carnavales. O sea, es como si estuviéramos continuamente proyectándonos hacia el exterior, y no por una propia autoconcepción que tengamos de nosotros y nosotras y el entorno. Entonces yo creo que existe esa dicotomía. Nos valoramos tanto en cuanto a la proyección hacia el exterior. Pero lo verdaderamente importante sería valorarnos en tanto a la importancia de nosotros y nosotras, no por lo que tengamos que proyectar hacia afuera, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? ¿Más cultura, más presencia de asignaturas propias en los currículos? ¿Cómo Sí, podríamos sí, sí. arreglarlo? Yo creo que la educación es fundamental. O sea,
si aprendemos y al final tenemos también como aprendizaje, debates, porque tenemos que oírnos, eso es súper importante. Al final ahí se va consiguiendo bastante, o sea, cuando abres la mirada y hablas con los distintos sectores de la sociedad, porque Canarias es muy, muy heterogénea, o sea, no es una Canaria, o sea, son montones dentro de una y aprendiendo de ella, pues podremos avanzar y evidentemente se puede conseguir. Y hemos conseguido muchísimas cosas, o sea, en Canarias, o sea, a mí me parece alucinante que todo lo que se consiguió en Canarias, en la dictadura, o sea, que en Canarias los sabandeños, todo, eso fue una pasada. Y sabíamos valorar, ahí no había una intervención de las instituciones para preservar la cultura, ¿qué va? La gente, el salto del pastor, la lucha del palo, la lucha canaria, todo eso se ha mantenido y allá donde estén las comunidades canarias, en el Sáhara, en Venezuela, en Cuba, allá donde estuviéramos, ha habido una preservación. Bueno, porque ahí está la dicotomía, también sabemos valorar lo nuestro en parte. O sea, yo ahí soy optimista. La cultura canaria no se va a perder. Mientras estemos aquí, no se va a perder, porque hay es verdad que somos montones, bueno, tú, en este archipiélago de casi 2 millones de personas, evidentemente habrá gente que le da igual, pero siempre va a haber gente bregando mientras exista, yo qué sé, un Armando Ravero que se preocupa por hacer películas canarias, una Cristina Toledo, que fue la que me hizo este collar, que desde aquí le mando un saludo, que hace la cerámica canaria de la recolecta de la tierra, se lo recoge hasta ella. Una Aníbal Llanera en Tenerife que se preocupa por hacer los bailes y encima con gente súper joven. Es que aquí se está haciendo una Canaria, se construye día a día. Y yo en eso soy súper optimista. Y eso de, es que no, a nadie le importa, no sé qué, estamos perdidos. Eso para nada. O sea, y ahí las instituciones sí pueden jugar un rol muy importante para perpetuarlo y para que eche raíces eso, pero no tiene la última palabra eso desde luego, porque eso lo hemos demostrado como sociedad durante décadas y décadas y que eso se lo tenemos que agradecer a los que van muy atrás de nosotros. Has nombrado a muchos grandes de la cultura, te voy a hacer una pregunta, espero no ponerte en un aprieto. ¿A ti te gusta Quevedo? Quevedo, sí, sí, sí. Sí. Lo escucho mucho además. Sí, sí, sí. A mí me gusta la música de él. Pero ahí vuelvo a lo mismo. O sea, mucha gente dice, qué bueno que estamos, que ahora tenemos referentes canarios. ¿Cómo que ahora? Antes de él, bueno, ahí teníamos, pero montones. Sí, yo eso lo he reflexionado mucho y digo, es que yo siempre, pero siempre he tenido referentes en Canarias. Yo me acuerdo que las Canarias, eso era una pasada. Todo el chiquillajerío de los barrios queríamos ser como ella. Claro, tú ibas a las Canarias y todas querían ser las Canarias. Y antes de eso, bueno, pues muy grande, está Oriente, Taller Canario, aquí, bueno, Alfredo Kraus en la ópera, o sea, que hemos tenido referentes siempre. Lo que pasa es como que nos olvidamos un poco a veces, ¿no? Pero sí, sí, y a mí Quevedo me gusta, pero eso digo que no es que sea una novedad en el ámbito internacional, porque siempre hemos tenido referentes y ahí tenemos que valorarnos. Canarias ha sido, vamos, productora del arte y de la cultura de siempre, o sea, de siempre. Enrique, vamos a ir despidiendo. Hoy has elegido la canción, como hace cada invitado o invitada de esta sección para cerrar esta primera hora. Yo me voy pa' Cuba de Cardomillo. ¿Por qué? Pues estaba entre esa y la del costo de la vida de Juan Luis Guerra, pero dije, voy a ver un grupo canario. Hace como una pequeña ironía con el de la maleta de Pedro Lescano, y entonces como que ya la escucharán, como que dice, va un poco relacionado también con lo del turismo, no sé qué, cómo trata en las instituciones a Canarias y es un poco ironizando sobre todo este tema, ¿no? Pues nos quedamos escuchándolas. Enrique Reina, historiador y divulgador de la cultura y de la historia de Canarias. Gracias por venir a los estudios de Canarias Radio. Muchísimas gracias, un placer estar aquí.